Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Hernández, mucho gusto y es un placer que esté aquí en mi video. Mi proyecto es un motor de corriente directa. Comencemos con un motor de corriente directa. ¿Qué es un motor de corriente directa? Y para esto vamos a retroceder un poco en el tiempo hasta exactamente hace 221 años, si no mal me equivoco en mis cálculos, hasta 1800, cuando Alessandro Volta perdón, construyó una batería o las primeras baterías, y es el primer artículo que vamos a seleccionar para ponerlo en el carrito de compras para utilizar para fabricar el motor. En 1820 Hans Oerster descubrió que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético, y esto fue sin duda el gran descubrimiento principal después de las baterías. La batería no es tan necesario para pues, fabricar un motor. Evidentemente la electricidad sí, pero pues realmente no necesitamos 100% una batería, cosa que en mi proyecto pues evidentemente eliminé el uso de una batería debido a que esta llegaría a un punto que se descargaría y reduciría pues el voltaje, entonces ya no sería el mismo. Ok, este dato es de los más importantes dentro de este experimento, de este proyecto integrador, de este proyecto, porque pues esta persona, este sujeto, nos dio la llave a saber que la corriente eléctrica se puede transformar en energía mecánica, lo cual nos ayuda muchísimo porque pues básicamente lo que vamos a hacer al construir un motor, o lo que estamos haciendo con esto, es transformar evidentemente la energía eléctrica a energía mecánica mediante imanes o mediante un magneto combinado con un imán, o imanes, mejor dicho. Ok, lo que nos dice Oerster, lo siento, es que los nombrecitos sí se me van por ahí. Okay, lo que nos dice Oerster, que al pasar una carga eléctrica por una bobina o por un cable o una lámina de cobre, va a producir un campo magnético. Esto, combinado con unos imanes, va a generar repulsión, pero en sí vamos a centrarnos en lo que es el embobinado. Ok, el embobinado va a ser la regla de la mano derecha. Siempre va a estar girando en dirección contraria a esto. Ok, pero no nos vamos a centrar tanto en eso porque pues, evidentemente sabemos que un imán pues, va a girar. Perdón, un motor, un eje con un embobinado que pues es el eje de un motor, pues evidentemente va a girar. Ya no sé ni qué estoy diciendo, lo siento. Al momento que introducimos electricidad en la bobina, esto va a simular, por así decirlo, un ejemplo de una lupa. Va a buscar siempre el campo magnético que esté de acuerdo a su polo. Si está en un polo negativo o este campo magnético es negativo, pues va a buscar siempre su signo. Supongamos que este es el negativo, este es el positivo, siempre va a buscar encontrar su polo contrario para poder juntarse. Ok, este dato sí lo voy a leer un poquito porque pues sí es un dato que sinceramente no puedo como explicarlo, es más citar una investigación, por lo que, bueno, utilizando los conocimientos de Oerster, en 1822 Peter Barlow construyó uno de los conocidos como los primeros motores eléctricos, el cual estaba compuesto por lo que es una batería, un cable, una rueda de cobre, un poco de mercurio y un imán. En este artefacto, todos los elementos, excepto el imán, formaban parte de un circuito simple para la corriente, con la característica de que
pueden seguir en contacto aún estando en movimiento de la rueda. O sea, que el imán era el único material que siempre y nunca perdía el contacto directo con la rueda de cobre. Ok. Hasta ahí creo que vamos bien. Pero aquí encontramos un problema al construir un motor, ya que supongamos que esto es el embobinado, aquí está el otro 1, 2. Ok. Para siempre tener este embobinado, tenemos que tener un polo positivo y uno negativo que esté alineado al mismo signo, o sea, que esté positivo, positivo, y acá sea negativo, perdón, positivo y positivo, que sean iguales. ¿Para qué? Para que se repelan e intenten voltear o girar hacia cualquiera de los lados. Pero ¿qué pasa? Que cuando este gira, este lado ya no sería el negativo, sino tendría que convertirse nuevamente en el positivo y este en el negativo. Entonces en 1824 Williams, ¿sí? Así que ahí encontramos un pequeño problema, que es cómo vamos a invertir los cables de una manera rápida y sin dejar que el motor deje de girar. Entonces ahí fue donde uno de los participantes, al construir un motor eléctrico, pues logró inventar lo siguiente, que es conocido más lo siguiente, lo cual es un problema grave, pero nada difícil de lograr. Así que pues básicamente fue Williams. Una vez descubierto este problema, fue en 1824 William Sturgeon. Bueno, este personaje, quien contribuyó con un aporte a este experimento, a este invento, con la fabricación o la invención de lo que hoy se conoce como conmutador, el cual nos ayuda a que el eje sea el que se encargue de invertir las cargas mediante una colocación de barras de de cobre, para así pues invertirlo. Aunado a esto, con unas terminales que siempre van a estar tocando y pues van a estar conectadas en sí por presión y no por pues soldado o amarrado, anudado de alguna manera. Así, o sea, se van a tocar pero nunca van a estar fijos. Entonces esto ayudó demasiado, ya que no impedía que el motor siguiese pues girando y detener el proceso para cambiar los cables. Eso fue un gran aporte, y ahora sí pasemos a lo que viene siendo un motor. Bueno, específicamente el motor que yo elaboré. Puse aquí unas hélices para, pues de cierta manera se puede generar también energía eléctrica mediante pues mediante el viento. O sea, pega el viento y lo hace girar. Que eso era el primer concepto, pero debido a que pues sí tiene un peso algo considerable, pues el viento no era capaz de voltearlo, ¿verdad? De hacerlo girar. Bueno, esto que tenemos aquí es un conmutador, eso es lo que les decía, esto es el conmutador, y gracias a esto puede girar este motor y en general todos los motores. Ok, lo que tenemos aquí es el embobinado, los cuales están colocados de manera diagonal para así generar un campo magnético que se va a repeler con el campo magnético de los dos imanes, que por cierto fueron sacados de un magnetrón de un microondas. Ok, aquí tenemos lo que son los valeros, uno de cada lado, y bueno, esto que son los topes para que no se salga el eje y así pues no llegar a que se zafe el eje por completo, y bueno, para fijarlo y centrar un poquito más lo que es la fuerza en esta parte y no en todo lo demás. Bueno, y estos pues son las terminales que pues nunca van a perder contacto con el embobinado en sí, entonces siempre va a haber un circuito pues cerrado. Y bueno, pasemos ahora sí a lo que viene siendo el funcionamiento, que es pues seguramente ya lo puse en alguna parte de la pantalla.
Pero ahora sí vamos a verlo por completo. Ya me van a dejar de ver a mí y van a ver el funcionamiento del motor.